Estudio del caso. El señor Pedrito Pérez fue vinculado laboralmente por la empresa Árboles y Más S.A.S. Dicha relación laboral inició el 1 de febrero de 2006 y terminó el 12 de octubre de 2017. Día del deceso del señor Pedrito. Las funciones desplegadas por el señor Pedro eran las de administrador de granja de cría, y su domicilio estaba al interior de la empresa. El 12 de octubre de 2017, a las 7 de la noche, el señor Pedrito se encontraba dentro del domicilio, cuando un extraño ingresó al lugar y le disparó, ocasionándole la muerte al instante. La señora Glorita, esposa del señor Pérez, se acercó ante la ARL en procura de su derecho, la pensión de sobreviviente. Los accionantes, Jorge Hernán Arias, apoderado de la señora Gloria de Pérez, llaman a juicio al administrador de riesgos laborales, representado por la señora Catalina, a la que estaba vinculado el señor Pedro Pérez, para que le reconozca el derecho a la pensión a la señora viuda de Pérez, y además cita a la empresa Árboles y Más, representada por el señor Germán Salgado, para que sean condenados a reconocerle y pagarle debidamente los perjuicios materiales y morales como consecuencia del accidente mortal sufrido por el señor Pedro Pérez el día 12 de octubre de 2000, estando vinculado laboralmente con la empresa Árboles y Más S.A.S. por medio de contrato desde el 1 de febrero de 2006, y que el señor en mención cumplía funciones de administrador de granja y su domicilio estaba al interior de la empresa. Los actores fundan sus pretensiones en que de la unión marital entre el señor Pedro Pérez y la señora viuda de Pérez quedan 3 hijos, 2 de ellos niñas y el tercero un niño con discapacidad auditiva, y tanto los niños como la señora dependían económicamente del señor Pedro Pérez. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Jorge Hernán, apoderado de la señora viuda de Pérez, para que nos dé su relato. Considerando que el señor Pedrito Pérez tenía un vínculo laboral con la empresa Árboles y Más S.A.S. a través de un contrato laboral y habitaba en un predio dentro de la empresa con el consentimiento de la misma, que el encargo desempeñado por el señor Pedrito Pérez era el de administrador, y dentro de sus funciones era administrar la producción y todos los procesos relacionados con la granja. Como él era empleado de manejo y confianza, su horario no estaba ajustado a un horario normal. Ratifica el contenido de la certificación suscrita por el dueño de la empresa. A la fecha del fallecimiento del señor Pérez, la empresa estaba al día con los pagos de seguridad social y ARL. El apoderado de la demandante demanda a la empresa por responsabilidad subjetiva, donde se aduce culpa patronal, y a la ARL por su responsabilidad objetiva, entendiendo que este es un accidente laboral y deben indemnizar los daños y perjuicios que se generen. Quiero invitar a la viuda a que nos cuente los hechos acaecidos la noche fatídica. Bueno, señores, el día que Pedro murió fue muy traumático para nosotros. Eran alrededor de las 7 de la noche. Nos encontrábamos en el cuarto de los niños. Cuando estábamos hablando con ellos sentimos un ruido tremendo. Pedrito nos dice que nos quedemos en la habitación, que él va a ir a observar. Cuando sentimos otro ruido peor, yo salgo cuando veo a Pedrito ahí tirado en el suelo. De un grito, llamo a Juana, la mayor, y le doy el celular para que llame una ambulancia y a la policía. Pero cuando llegaron, ya mi Pedrito no estaba con nosotros. Por eso me dirijo a ustedes, porque me dicen que tengo derecho a un dinero para mantener a mis hijos y pagar el tratamiento de Pedrito Jr., el cual tiene una discapacidad. Estoy desesperada, pues ya no tendré dónde vivir con mis hijos. Por eso me dirijo a ustedes y busco su ayuda. De acuerdo con el relato de la viuda, quiero hacer la defensa teniendo presente lo siguiente. Las relaciones individuales de trabajo están compuestas
por dos partes, el empleador y el trabajador, de acuerdo con la ley laboral vigente. La defensa de la señora Gloria pretende determinar la responsabilidad subjetiva del empleador, ya que éste es responsable de garantizar la vida e integridad física de sus trabajadores, como lo expresa el numeral 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Teniendo en cuenta que la Ley 1562 de 2012 reformuló el concepto de accidente de trabajo al señalar, abro comillas, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Cierro comillas. En igual medida, la Ley 1562 de 2012 establece que es, abro comillas, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Esta innovación al concepto de accidente de trabajo tiene como consecuencia la ampliación del campo espacial y temporal en que se puede producir un accidente laboral, ya que no importa el tiempo o lugar, siempre y cuando se esté bajo órdenes del empleador o contratante. Igualmente, el sustento normativo de esta responsabilidad subjetiva se localiza en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, cuyo tenor expresa, abro comillas, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, cierro comillas. Se considera como culpa la infracción al deber general de cuidado y prudencia. Se debe tener en cuenta que hay tres factores para establecer la culpa patronal: el hecho generador, daños y perjuicios y el nexo de causalidad. El demandante aduce el daño o perjuicio, culpa suficiente comprobada del empleador, por lo que los perjuicios causados a la viuda y a sus 3 hijos, uno en condición de discapacidad, no hay pruebas que den cuenta de la manera como los agresores se introdujeron a los predios de la empresa de Árboles y Más SAS, por qué sitio lo hicieron y demás pormenores, y que en esa orfandad probatoria de la accionada deja al desnudo la falta de diligencia patronal en cuanto a la seguridad de la hacienda donde se encontraba la vivienda de don Pedrito Pérez, lo que desencadenó, como ya sabemos todos, la muerte del señor en mención. Segundo, demandar el pago de prestaciones por ley y que dan lugar a la ARL por responsabilidad objetiva en el accidente laboral del señor Pedrito Pérez, la cual se encuentra prevista en el sistema de riesgos laborales desarrollado en la Ley 1562 de 2012. Considerando que la responsabilidad objetiva no es necesario el análisis de conducta del sujeto, esto quiere decir que no importa la circunstancia de cómo sucedió el hecho, es decir, no importa demostrar si hubo caso fortuito o si el empleador obró con diligencia o cuidado y si por el contrario fue negligente, pues en todo caso habrá derecho a reparar el perjuicio ocasionado. Señor Germán Salgado, representante de la empresa Árboles y Más SAS, puede iniciar su intervención. Muchas gracias. La empresa Árboles y Más SAS reconoce que el señor Pérez laboraba para la compañía tal como está establecido en el contrato desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 12 de octubre de 2017, día en que se presentó el evento de su muerte. Para esto se tenía, como se mencionó, un contrato de trabajo en el que se establecía la función del señor Pérez como administrador de la granja. Como contraprestación,
Por este servicio, a este señor se le pagaba un salario mensual y tenía adicionalmente una serie de beneficios que estaban establecidos en el contrato. Adicionalmente, y para cumplir con la legislación colombiana, la empresa pagaba sus prestaciones sociales y su seguridad social correspondiente de acuerdo al artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo. Al día siguiente del evento, después de haber sido reportado, la empresa presentó el informe a la ARL a través del diligenciamiento del FURAT, considerando que el señor Pérez era su empleado y que la situación que se presentó era en el predio de la granja que él administraba. Con el reporte realizado se pretende cumplir con requisitos normativos y hacer partícipe a la ARL en la investigación correspondiente para determinar causas y responsabilidades de las diferentes partes involucradas. Esto según el artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo. La empresa no acepta responsabilidad en la muerte del señor Pérez, ya que no se ha podido determinar la identidad del asesino, ni la causa por la que éste realizó el ataque, de tal manera que no puede definirse la culpa suficientemente comprobada por parte del empleador, tal como está establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual menciona: cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, el empleador está obligado a la indemnización. Sin embargo, se quiere dejar claro y hacer énfasis en que esta culpabilidad no ha sido comprobada con suficiencia. Para cumplir con el decreto 1295 de 1994, en el que se definían las disposiciones en lo referente al sistema de riesgos laborales para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades y accidentes de trabajo, la empresa Árboles y Más SAS, con el apoyo de la ARL, ha implementado y desarrollado el sistema de gestión de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y para ello se han identificado, gestionado y mantenido bajo control los riesgos aplicables a las actividades de la granja, y entre estas obviamente las que le corresponden al administrador. La empresa, de acuerdo con la legislación establecida, pagará a los beneficiarios los saldos correspondientes a salarios y prestaciones sociales que se le adeudaban al señor Pérez. Adicionalmente, conocedores de la situación familiar y según lo expresó la señora Gloria, y como acto de responsabilidad social, ofrecer a la señora un empleo en la granja, de tal manera que pueda mantener las condiciones económicas y necesarias para el sostenimiento de su familia. En representación de la administradora de riesgos laborales, tenemos aquí a la señora Catalina Salazar para hacer su intervención. La ARL reconoce que el señor Pérez se encontraba afiliado a riesgos laborales como empleado de la empresa Árboles y Más SAS, que al momento de presentarse el evento de su muerte, la empresa Árboles y Más SAS se encontraba paz y salvo en el pago de las cotizaciones correspondientes. También reconoce que fue conocedora del suceso a través de la presentación del reporte del accidente que la empresa hizo, utilizando como medio el FURAT al día siguiente del mencionado suceso, cumpliendo con el plazo y la forma de reporte, tal como está establecido en la normatividad, artículo 3 de la Resolución 156 de 2005. A partir del reporte recibido, la ARL realizó la investigación del accidente, concluyendo que este evento debe catalogarse como un accidente común. El resultado muestra que el ataque fue realizado por un tercero que no tiene relación con la empresa y el cual no ha podido ser identificado, que el motivo no es conocido y puede concluirse que sea por causa o con ocasión del trabajo, adicionalmente de que fue un caso fortuito que no había sucedido anteriormente en la empresa. Es de considerarse que a la hora en la que se presentó el ataque, el señor Pérez no era una hora laboral y que él ya se encontraba descansando en compañía de su familia. Se concluyó que la empresa Árboles y Más SAS había tomado las medidas de seguridad apropiadas para proteger sus instalaciones. Se tenían los herramientas adecuados alrededor del predio y se contaba con un guarda de seguridad que prestaba la vigilancia en la portería. La ARL afirma que se han cumplido a cabalidad las obligaciones como ARL, según lo reglamenta el decreto 1295 de 1994, donde hace referencia al Sistema General de Riesgos Laborales y que contiene todo lo referido a ofrecerle cobertura a los trabajadores en materia de prevención, protección y atención de los efectos de las enfermedades laborales y los accidentes ocurridos durante el trabajo.
Es así como se contaba en la empresa Árboles y Más SAS con un adecuado sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Se llevaron a cabo programas y actividades de educación y prevención orientados al cumplimiento de la normatividad y reglamentos técnicos en materia de salud ocupacional. Se prestó asesoría en el diseño de este sistema de gestión, se implementaron capacitaciones básicas en el manejo de emergencias, se adelantaron acciones para el fomento de estilos de vida, trabajo saludable, se desarrollaron programas regulares de prevención y control de riesgos laborales en el lugar de trabajo. La ARL afirma que con su apoyo, la empresa Árboles y Más SAS había implementado y tenía en ejecución un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que la evaluación realizada en el mes anterior a la ocurrencia del evento mostró un resultado del 92% en el cumplimiento de los requisitos, mostrándose como un sistema con calificación aceptable. Como parte del sistema de gestión de la empresa, se desarrolló una matriz de riesgos en lo que se identificaron y valoraron sus riesgos. La empresa definió e implementó las medidas de control necesarias para evitar que estos riesgos se materializaran. Dentro de la matriz se tenía incluido el riesgo público, para el cual también se habían implementado actividades y controles que se consideraron apropiados. De acuerdo con lo anterior, la ARL informa que no es la entidad llamada a garantizar las prestaciones solicitadas, toda vez que el siniestro del señor Pérez ha sido catalogado como de origen común, según el resultado de la investigación realizada. Como se pudo determinar y de acuerdo a las circunstancias en las que se presentó el evento, la empresa debe ser exonerada de la responsabilidad ante el caso sucedido. Entre estas causales se tienen fuerza mayor y o caso fortuito y el hecho del tercero, que ante la doctrina y la jurisprudencia son considerados causales de exoneración de responsabilidad. De lo anterior, la ARL considera que la señora Gloria deberá continuar con el trámite ante el Fondo de Pensiones, debido a que este tipo de eventos son cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, se considera que al no estar la ARL legitimada para actuar, se le desvincule del proceso. En conclusión, la señora Gloria de Pérez promovió demanda contra la empresa Árboles y Más SAS y solidariamente contra la ARL. Teniendo en cuenta que el señor Pedro Pérez tenía un vínculo laboral con la empresa Árboles y Más SAS a través de un contrato laboral y habitaba en un predio dentro de la empresa con el consentimiento de la misma. El apoderado de la demandante demanda a la empresa por responsabilidad subjetiva, donde se aduce culpa patronal, y a la ARL por responsabilidad objetiva, entendiendo que este es un accidente laboral y deben indemnizar los daños y perjuicios que se generen. Como pretensiones principales solicitaron lo siguiente: 1. Que se condene a la empresa Árboles y Más SAS, se reconozca y pague por el accidente de trabajo estando al servicio de la empresa demandada, que se reconozca y pague la pensión por muerte del señor Pedro Pérez por accidente de trabajo, que se reconozca y pague al poderdante la indemnización total y ordinaria a la que tiene derecho, que se reconozca y pague, como consecuencia de lo anterior, en favor de la señora Gloria Pérez, la pensión a la que tiene derecho por tratarse de un accidente de trabajo. Subsidiariamente solicitó: páguese a favor de Gloria Pérez la pensión a la que tiene derecho como consecuencia del accidente mortal. El poderdante sufrió perjuicios del orden material y moral, calificables como daño emergente y lucro cesante, debido a que el señor Pedro Pérez era la persona que sostenía el hogar y ese hecho cegó e interrumpió la vida útil y productiva con que contaba el señor, lesionando los intereses de la familia, que en este caso son 3 hijos y uno de ellos con discapacidad auditiva. Relata la señora de Pérez que siendo las 7 de la noche en la casa ubicada en La Granja ocurre el suceso donde queda sin vida el señor Pedro Pérez y que tiene que sostener a sus 3 hijos, uno de ellos con discapacidad. El apoderado de la señora Pérez justifica su relato en que el cargo desempeñado por el señor Pedro Pérez era el de administrador y dentro de sus funciones estaba administrar la producción y todos los procesos relacionados con la granja. Como él era empleado de manejo y confianza, su horario no estaba ajustado a un horario normal, a una jornada máxima legal y justificado en la Ley 1562 de 2012, que establece que, entre comillas, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante y durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aunque fuera del lugar y horas de trabajo, cierro comillas, siempre y cuando se esté bajo las órdenes del empleador o contratante.
Si bien el representante de la empresa no acepta responsabilidades bajo los siguientes argumentos, abro comillas, la empresa no acepta responsabilidad en la muerte del señor Pérez, ya que no se ha podido determinar la identidad del asesino, ni la causa por la que éste realizó el ataque. De tal manera que no puede definirse la culpa suficientemente comprobada de parte del empleador y tal como lo establece en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual menciona que cuando exista culpa suficientemente comprobada, el empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad laboral está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Cierra comillas. Sin embargo, se hace énfasis en que esta culpabilidad no se ha demostrado con suficiencia. En este punto es importante aclarar tanto al representante de la empresa como a la ARL que la noción de accidente de trabajo no está ligada exclusivamente al hecho mismo del trabajo o al desarrollo de tareas al servicio del empleador, pues abarca otras situaciones, no estrictamente laborales, que tienen relación con la actividad laboral del trabajador, porque en los términos normativos actuales es elemento integrante del accidente laboral el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que debe entenderse en un sentido humano y progresista, con total amplitud y flexibilidad, debido a que no se debe circunscribir exclusivamente a la actividad o tarea laboral desplegada por la persona. Este concepto aparece en la sentencia del 29 de agosto de 2005, que según radicación 23202. Como le ha explicado esta sala, dentro del ejercicio de la relación laboral existen ciertas actuaciones que no están relacionadas con las obligaciones laborales ni pueden confundirse con las que normalmente desarrolla el trabajador, pero que éste debe adelantar, aunque no impliquen el estricto cumplimiento de sus funciones ni la ejecución de órdenes del empleador, y pese a ello guardan una estrecha relación con la prestación del servicio y le son inherentes, de suerte que pueden entenderse vinculadas al trabajo, tienen relación de causalidad con él. Por esta razón, cuando el trabajador sufre un accidente ejecutándolas, debe considerarse que dicho accidente fue por causa del trabajo. Se trata de actividades o comportamientos que no pueden deslindarse de la ejecución del trabajo, porque en unos casos necesariamente deben darse para que se pueda prestar el servicio, como el traslado del trabajador desde y hacia la empresa o el ingreso a ella, y en otros eventos corresponden a la atención de necesidades personales o físicas del trabajador. Así, ellas se adelanten fuera de la empresa, son constitutivas de un accidente de trabajo, pues no rompen el nexo de causalidad con el trabajo. Se hace necesario en este caso citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral con radicación número 25390 del 22 de febrero de 2006, que según el extracto jurisprudencial dice, abro comillas, en términos del juez de la alzada, si el suceso se presenta en el lugar y en horas ordinarias de trabajo, debe considerarse accidente de trabajo como efecto de la responsabilidad objetiva, y en tal caso incumbe a quien tenga interés en ello desvirtuar este calificativo probando la falta de relación con el trabajo o la ocurrencia de un elemento exonerativo de responsabilidad, cierro comillas. Y en la sentencia del 18 de septiembre de 1995, radicado 7633, precisó acerca del alcance que debe darse dentro de la definición al término trabajo, es claro que no solo se refiere a la actitud misma de realizar la labor prometida, sino a todos los comportamientos inherentes al cumplimiento de la obligación laboral por parte del operario, sin los cuales ésta no podría llevarse a cabo, como la locomoción de un sitio a otro dentro del establecimiento, o también actividades de capacitación o de otra índole impuestas en ejercicio de la potestad subordinante. Y en este orden de ideas tampoco ha de perderse de vista que el vínculo contractual laboral lo deben ejecutar las partes de buena fe y por ende no obliga solo a lo que en el acuerdo formal se expresa, sino también en lo que hace el trabajador a todas las cosas que emanan precisamente de la prestación del servicio. Verbigracia, el desarrollo de actividades extraordinarias exigibles en circunstancias excepcionales, las cuales
si bien no hacen parte usual del trabajo comprometido, sí están ligadas con este, de modo que son generadoras de riesgos profesionales. Además, analizadas las funciones del señor Pedro dentro de la granja y que están contempladas en el contrato de trabajo aportado para este proceso, el señor manejaba dineros en su casa, ya fuera por ingresos propios o por lo producido por la empresa. Por lo tanto, el origen del suceso no ha sido esclarecido por autoridad competente, más cuando la investigación por el asesinato le corresponde exclusivamente a las autoridades penales. Retomando la justificación del demandante, vale la pena referirse a que la responsabilidad objetiva del empleador en accidentes laborales de sus empleados es de índole contractual, ya que se desencadena al interior de la ejecución de un contrato de trabajo, puesto que es obligación del trabajador pagar las pólizas al sistema de riesgos laborales con base en el grado de riesgo en que fue clasificada la actividad que desempeñaba el trabajador. La responsabilidad objetiva no admite eximientes de responsabilidad, es decir, no importa demostrar si hubo caso fortuito o si el empleador obró con diligencia o cuidado y si por el contrario el trabajador fue negligente, pues en todo caso habrá derecho a reparar el daño. Esto según Diana Marcela Botero Ariza en su escrito El alcance de la responsabilidad subjetiva del empleador en los accidentes laborales de trabajo, publicado en 2017. Por lo tanto, dentro del sistema de responsabilidad objetiva no es necesario acreditar culpa del empleador para que el trabajador tenga derecho a ser reparado o indemnizado por la administradora de riesgos laborales. Bastará con que se demuestre el nexo de causalidad que equivale a la acreditación que el accidente tuvo causa laboral y no común. Ahora bien, la representante de la ARL, quien presenta suficientes soportes y registros de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, certificando hasta un 92% de implementación del sistema, es la evidencia de que los registros de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo no garantizan la seguridad de los empleados de una empresa. Argumenta además la ARL que no es la entidad llamada a garantizar las pretensiones solicitadas, toda vez que el siniestro del señor Pérez ha sido catalogado como de origen común, según el resultado de la investigación de accidente de trabajo realizada. En este caso, no se ha demostrado ni por parte del empleador ni por parte de la ARL que el afiliado tenía, por ejemplo, antecedentes de tipo político, social o personal que lo hacían objeto de algún tipo de venganza o de lo que la subcultura de la violencia denomina ajustes de cuentas. Ahora, es verdad que en el proceso aún se requiere la calificación de la Junta Regional de Invalidez, donde se califique el origen del accidente de trabajo. Así las cosas, y con el fin de defender los derechos de la señora viuda de Pérez y de sus hijos, en tanto se pronuncie la Junta Regional de Invalidez, este accidente es catalogado como accidente de trabajo. Por lo tanto, le corresponde a la ARL responder económicamente ante los perjudicados.